Seguimos con más información. Momento de hacer contacto con nuestro invitado de la jornada, el economista Jorge Garicoche. Jorge, como siempre, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchas gracias por la invitación, Omar. Un gusto compartir con ustedes siempre. Bueno, la idea es escuchar un análisis de tu parte de cómo estuvieron viendo ustedes estos primeros 3 meses del año 2025 en materia de dinamismo económico en el Paraguay. Bueno, la dinámica viene siendo positiva, quizás un poquito más lenta de lo que se esperaba. Hay un crecimiento, nosotros estamos proyectando un crecimiento del primer trimestre por encima del 4%. Eso es un crecimiento, como decía, positivo, importante. Sin embargo, es menor quizás a lo que se tenía en el primer trimestre de años anteriores. Esto un poco porque este primer trimestre existieron movimientos diferentes en los diversos sectores. Sí. El sector primario, especialmente movido un poco por los rubros tradicionales como la soja, generó muchas dudas al inicio del año. En principio parecía que se venía un año muy duro, muy complicado por la falta de lluvia. La lluvia apareció especialmente en febrero, quizás en un momento justo. Eso volvió a posibilitar de que el cultivo se pueda terminar y la cosecha se pueda dar, se está dando. Y las exportaciones comenzaron a salir casi que al mismo nivel que se dio en el primer trimestre del año pasado, con una diferencia. El precio fue menor a lo que era el año pasado en algunos puntos, por lo tanto el ingreso de las exportaciones fueron ligeramente menores a la del año pasado en este segmento en particular. Ahora bien, hablando justamente de exportaciones, después de casi 7 meses, nuestra balanza comercial tuvo un pequeño repunte y volvimos a tener una balanza comercial positiva, lo cual es importante un poco para toda esta cotización que veníamos teniendo del tipo de cambio, una cotización que iba en alza, iba con mucha fuerza hacia arriba, y esto pensamos que va a estar ayudando un poco también. Creemos que el inicio de la primera parte de este segundo trimestre también va a estar marcado un poco con una balanza comercial un poco más equilibrada, porque mucha de la cosecha que se ralentizó por la falta de lluvia va a ir saliendo en esta primera parte. También comentar un poco que el sector construcciones viene con un crecimiento casi que exponencial muy importante. Hoy conseguir obreros en el sector se vuelve complicado. Incluso hay desarrolladoras que nos estaban comentando que están importando de zonas cercanas de la Argentina, están importando trabajadores. Eso es una muestra un poco de el enorme crecimiento que está teniendo el sector de construcciones. También el sector de manufactura, especialmente con las maquiladoras que siguen creciendo, siguen mostrando un buen ritmo de exportaciones, han sido un poco los motores de empuje de este crecimiento en el primer trimestre. Ahora bien, no todos los sectores vienen teniendo un ritmo de crecimiento, digamos, con buena aceleración. Hay sectores que vienen creciendo, pero vienen creciendo de manera muy lenta, y especialmente cuando uno mira el sector de comercios y servicios, encuentra mucha divergencia en los diferentes rubros. Algunos rubros que presentan un crecimiento bueno. De hecho, uno ve que varios centros comerciales están apuntando a expandir su negocio. Algunos de ellos incluso han anunciado que van a duplicar infraestructura, y otros, sin embargo, vemos que presentan ventas muy bajas con relación a periodos anteriores. Una de las cuestiones que ha llamado la atención en los últimos tiempos es que se está consumiendo mucho menos bienes duraderos. Es decir, en Paraguay estamos consumiendo menos heladeras, estamos consumiendo menos microondas o algún otro tipo de electrodoméstico, y también estamos comprando menos autos. Eso quizás tiene que ver también con la evolución que ha tenido el tipo de cambio al alza, y también los precios que se han ido incrementando, especialmente en el segmento de alimentos. Hoy hay muchos precios
están muy altos, afectando particularmente a la canasta básica. Sin embargo, la inflación en general sigue estable porque algunos precios se han elevado y otros se han reducido, especialmente el precio de la movilidad se ha estabilizado un poco y creemos que eso va a seguir siendo un atenuante para la inflación en general, dado que los precios internacionales del combustible vienen cayendo. El precio del crudo y el precio del combustible ya elaborado también vienen cayendo y vienen ajustándose hacia la baja. Ujú. Eso ha sido un atenuante para que la Sí. inflación no se dispare. Eso que mencionaba recién, de que la gente está decidiendo comprar menos determinados productos como heladeras, cocinas, automóviles, no tiene que ver precisamente con que uno no tenga el poder adquisitivo para hacerlo. Tiene más bien que ver con un resguardo que está haciendo la gente. Efectivamente, son medidas de previsión. Uno Ujú. puede ver eso mismo que mencionaba Omar en un indicador muy interesante que es la confianza del consumidor. Y Exacto. la confianza del consumidor en los últimos meses ha venido decreciendo, ha venido Sí. bajando y bueno, eso también se ve en los datos duros, ¿verdad? Ujú. Ante esa escalada que ha tenido el tipo de cambio, ante la presión inflacionaria, especialmente en el segmento de alimentos, las personas o los agentes económicos han decidido a quizás tomar medidas de contingencia con relación a eso. O sea, quiero decir que esto no es un elemento como para desesperarnos, es un elemento Claro. esto porque muchas veces cuando uno está en el mundo de investigación económica, Ujú. este indicador suele ser un indicador clave para anticipar recesiones. Todavía no estamos en esa situación, pero sí es un indicador importante a monitorear para ver qué decisiones van tomando los agentes económicos. Ujú. Y en Y- ese sentido creo que la decisión de muchos agentes ha sido la de resguardarse. ujú. Ahora, hablando un poquito de quienes están resguardando y quizás quienes están ajustando, hemos visto en estas últimas semanas que el dato de pobreza que ha anunciado el gobierno ha mostrado una reducción Sí. de la pobreza. Sin embargo, siempre es bueno mencionar que hay varios segmentos en Paraguay. Hay una clase media que viene creciendo, por eso mencionábamos de que hay algunos centros comerciales que están En la anunciando expansión. que van a duplicar su infraestructura y van a proveer más servicios, más oportunidades para más tiendas en sus locales. Sí. Y por otro lado, estamos viendo muchos ajustes en una clase vulnerable que todavía no puede pegar ese salto hacia una clase media y siempre está ahí en el límite entre la pobreza y esa situación vulnerable. Así que estas son las realidades un poco a las cuales se enfrenta nuestro mercado. Ujú. Y en el caso del último grupo que mencionabas, el gasto principal tiene que ver con lo que consume en materia de alimentos y ahí también tuvimos la variación de precios no muy marcada, pero sí ya haciendo una diferencia en estos primeros 3 meses, Jorge. Así mismo, incluso algunos productos en particular tuvieron incrementos tremendamente importantes, ¿verdad? Hubieron precios que se duplicaron en algunos de ellos, incluso más que doble, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos productos, al no tener siempre sustitutos, terminan golpeando muchísimo al bolsillo del consumidor. Sí, Sí. al paraguayo en general terminó afectando esto. Imagínate a esa clase que estábamos hablando, a ese estrato social vulnerable, donde gran parte de sus gastos va destinado a compras de alimentos y movilidad en gran medida, ¿verdad? Esos son los dos grandes componentes que termina afectando a ese grupo, bueno, en general a todos, pero también quizás en mayor proporción a estos estratos. Ujú. La dinámica que mencionabas de la balanza comercial hace un rato, que bueno, después de 3 meses, de 7 meses, perdón, creo que decías que tuvimos una balanza positiva nuevamente. Eso tiene que ver con vender más de lo que compramos de afuera, Jorge, ¿es así? Asimismo, volvimos a exportar en un mes en particular más de lo que estábamos comprando. Un poco esa cotización del dólar venía siendo explicada principalmente por ese movimiento de la balanza comercial, una balanza comercial que nos decía en un mercado cambiario o se traducía en un mercado cambiario
con menores ingresos Claro. por nuestras ventas afuera y mayor presión por esa búsqueda de la divisa para salir a comprar los elementos que traíamos de afuera. Eso terminaba impactando fuertemente en el mercado cambiario y es un poco lo que vino acelerando el ritmo de elevación del tipo de cambio. Vale la pena mencionar que no es el único factor que vino presionando, pero sí probablemente el principal el ritmo de alza que tenía el tipo de cambio. ¿Qué decimos con esto? Que probablemente el tipo de cambio va a seguir creciendo, pero probablemente va a converger ya a unos niveles de crecimientos habituales. No esperamos un crecimiento aceleradísimo para este segundo trimestre. Es cierto que esto es muy dinámico, que esto es muy cambiante, pero a las mejores estimaciones que hoy podemos tener, creemos que va a haber un alivio en el incremento del precio del tipo de cambio. Y el dato que mencionas, me parece, Jorge, no es menor, esto de la balanza positiva, tomando en cuenta lo que pasa en el mundo. Precisamente, la guerra entre Rusia y Ucrania que continúa, hay volatilidad en las bolsas del mundo, hay volatilidad con el petróleo. Se sumaron en estos primeros meses del año los aranceles de la era Trump en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera se podría decir que más allá de lo que ocurra en el mundo, nosotros estamos saliendo adelante con estos números. Sí, por supuesto, estamos saliendo adelante. Paraguay está buscando espacios de diversificación. También hay que mencionar acá que un mes en particular habrá que hacer el monitoreo de cómo se comportan los otros meses. Estimamos nosotros que un par de meses vamos a tener balanza comercial positiva y quizás los siguientes meses de vuelta retomar esa dinámica negativa, pero creo que estos meses van a ser van a ser amortiguadores de muchos efectos que está teniendo la economía por esa balanza comercial negativa. Ahora bien, un poco lo que vos mencionabas, Omar, y creo que esto es importante no solo para una cuestión coyuntural, sino pensando a mediano y largo plazo. Es muy importante que el país siga avanzando en la diversificación, siga buscando, y cuando hablo de diversificación, no solamente diversificación de productos, sino también diversificación de destinos, de dónde colocar nuestros productos. Acá creo que vale la pena seguir destacando el importante rol que viene jugando la maquila con muchos productos que vienen cada vez exportándose más desde Paraguay y sirviendo un poco de amortiguador importante cuando los sectores tradicionales de nuestras exportaciones por A o B motivo se ven afectados. Entonces eso ha venido ayudando mucho, eso ha venido colaborando, y acá creo que el siguiente paso, además de esa diversificación de productos, es diversificar países de destino. Gran parte de las exportaciones de nuestras maquilas van hoy al Brasil. Brasil viene con un ritmo de crecimiento lento, está creciendo, pero viene con un crecimiento lento y muy afectado por ciertos riesgos de materializarse. Algunos de ellos podrían surtir también efecto en nuestra matriz exportadora de maquilas, así que es importante también empezar a mirar en ese mediano plazo hacia dónde más podemos ir con esta política, casi política industrial que tiene el país. Ha sido un puntapié importante para el desarrollo de nuestra industria y creo que estamos listos para dar un siguiente paso, un siguiente salto. Eso nos va a seguir dando resiliencia a nuestro país, nos va a ayudar a atenuar un poco más todas estas cuestiones que estamos viendo, que estamos hablando, pero por sobre todo, y quizás lo más importante, a que cuando hablamos de ese segmento, de esa clase vulnerable que hoy se debate entre salir de la pobreza, entre consolidarse en ese estrato o volver a la pobreza, pueda tener oportunidades de empleo y realmente aspirar a saltar a un segmento más medio con otro tipo de oportunidades de servicio, con otro tipo de oportunidades de compra. Ese es el gran desafío que tenemos, además de equilibrar todas estas cuestiones macro que hablamos, que en lo micro pueda realmente llegar a más paraguayos en esta situación.
Sí, y esto que decías del crecimiento de la maquila, el crecimiento de otros segmentos de servicios, por ejemplo, que ofrece y que incluso exporta Paraguay, ¿podría ser el principio de lo que tanto también se habla en materia económica de aquello de diversificar nuestra matriz productiva? Es decir, no solamente producción agrícola y ganadera, sino ir un poco más allá. Esto evidentemente va a ayudar y dar impulso al país. Sí, de hecho se viene dando eso. Yo creo que en los últimos 10 años Paraguay ha tenido una diversificación muy importante. Quizás no todavía en el nivel que queremos, pero Claro. sí es importante y siempre pongo de ejemplo el año 2022, donde vino una tremenda complicación por factores climáticos, donde nuestras exportaciones agrícolas cayeron más del 50% Sí. y básicamente uno miraba y hacía una estimación de que el Producto Interno Bruto podía tener una caída muy importante en ese año. Sin embargo, la caída no se dio, básicamente terminó siendo un año donde hubo un empate con relación al año anterior, ¿verdad? Hubo 0% de crecimiento del PIB, o sea, no hubo ni crecimiento ni caída, pero esto fue atenuado por la diversificación, ¿verdad? Porque aparecieron otros motores en la economía Ujú. más que el motor primario únicamente. Entonces, es un poco por ahí donde tenemos que seguir dando fuerza a situaciones como esta, a buscar qué facilidades incluso se pueden seguir dando. La política del régimen de Maquila es muy interesante, muy llamativo y Ujú. muy valorado por los inversores internacionales. Muchos de ellos siguen viniendo. Creo que en el Ministerio de Industria se reciben carpetas todos los días y ahí el gran desafío quizás es, ok, estamos conquistando el mercado brasilero, ¿cómo podemos hacer para ir conquistando otros mercados en la región?